Para hablar de este cambio estamos con el politólogo Eduardo Salmón. Buenas noches, Eduardo. Cuéntanos qué te ha parecido este cambio del gabinete en un momento en el cual ellos tienen ahorita un dígito de aprobación, tanto la presidenta con 8% y el primer ministro Alberto Tarola. Hola, buenas noches, Nelida, Paola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes y un feliz Día de la Amistad para todos. Bueno, los cambios son un intento fallido más por intentar de responder a esta mengua de la popularidad, ¿no?, de la presidenta. Es decir, está tan alicaída que simplemente y viene queriendo hacer realizar este cambio porque al menos en varias redacciones creo que era el rumor de los cambios ya viene meses, ¿no? Y más bien parece que responde también, como bien decías, a una disputa, la demora en los nombramientos entre qué arista tiene más poder, y finalmente se le han repartido entre iguales entre Nicanor Boluarte y el aún premier, ¿no?, que reafirma su poder. Ahora, lo que me es llamativo es que ya, bueno, y que también es conocido, primero que algunos medios intentarán mostrar como que un cambio en el gabinete puede mejorar las cosas, pero normalizamos, creo yo, que el querer hacer un análisis de los cambios ministeriales cuando es un gobierno ilegítimo y que tiene que responder a violaciones de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, quien acepta ser ministro bajo estas condiciones no puede ser más que alguien con una ética deleznable o con un prontuario, ¿no?, como es el caso del nuevo ministro Arista, por ejemplo, ¿no?, que tiene 5 investigaciones penales, ¿no?, abiertas. Y en ese sentido llama la atención que seguimos en ese fondo que aún no conocemos. Una de las cosas que hemos entregado en esta anormalidad ya cada vez más común es, por ejemplo, no tener un MEF adecuado, ¿no? Tener a la cabeza a alguien con las condiciones, con los pergaminos y con la calidad moral que se necesita, ¿no?, y que lo requiere. Un ministerio que antes pues era intocable dentro de las repartijas, hoy nombra a alguien que perteneció pues al gabinete Merino, por ejemplo, ¿no? Sí, Eduardo, buenas noches. Justamente hablando de esta cartera, que es muy preocupante, muy delicada y se tiene que abordar con pinzas. Se trata de que el responsable de esta cartera tenga todos los pergaminos. Los pergaminos importan en estos momentos. ¿Qué es lo que tiene que avisorarse más adelante, tomando en cuenta de que el país se encuentra en recesión? ¿Cuál tendría que ser su primera acción a desarrollar? ¿Va a primar el conocimiento técnico o también se le va a venir encima lo político? No, tiene que tener ambos. El problema es que en el MEF lo técnico pesa muchísimo, ¿no?, para mantener los cuidados y el equilibrio. El problema es que alguien, por más que tenga las cualidades técnicas y políticas, ¿qué sobrepeso le puede hacer al Congreso, ¿no? Porque, como sabemos, de ello depende que le dé pase a todo lo que requiera el Congreso a nivel presupuestal y demás anual, depende de la continuación o no del gobierno de Boluarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya el MEF ya no es, digamos, este ministerio casi autónomo, casi poder autónomo que antes había con independencia, sino que ya está subyugado al régimen, ¿no?, y a la sobrevivencia del régimen, que es lo peor. Y en la misma arista lo único que hace la presidenta es entregar y entregar por sobrevivir, porque la filosofía de este gobierno es sobrevivir, ¿no? Va a hacer todo lo que pueda hacer con tal de tener un día más en el poder, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas con Alex Contreras hizo muchas cosas que tenían que ver como entregar, digamos, entregar el poder al Congreso, sobre todo en la aprobación del presupuesto, que se hizo tan grotescamente que ahora el presupuesto del Congreso sobrepasa los 1.000 millones de soles al año, solo para el tema de personal y todos los viajes y todas las joyerías que ellos han ido ganando poco a poco. ¿Crees que este nuevo ministro de Economía, que ya tiene una queja de la caja fiscal, digamos, del Consejo Fiscal sobre este tema, haga algo? No, difícilmente, porque lo primero que tendría que hacer es tener la capacidad de maniobra política como para poner límites a esas situaciones presupuestarias, ¿no? Y dos, para recuperar la confianza tiene que ser alguien que sincere las condiciones, ¿no? No como el exministro Alex Contreras, que en la desfachatez de su salida dice que deja un mes pues realmente renovado, rehabilitado, cuando nos estuvo mintiendo más de 5 meses, 6 meses
sobre las condiciones de la recesión, ¿no? Negaba la recesión a todas luces, ¿no? Y pedía a la gente que, bueno, coma, si está caro algo, que coma arroz con mariscos. Recordemos esas frases deleznables, ¿no? Y ese es un problema, que el MEF en las condiciones actuales está sucumbida en la absoluta desfachatez. Algo que antes era impensable, porque técnicamente no se iba a negar las situaciones económicas en vista del cuidado de la macroeconomía, algo que digamos, era uno de los baluartes, curiosamente, del Estado peruano, ¿no? Eduardo, ahora justamente esta cartera está estrechamente ligada al tema económico y al tema de la inversión económica en nuestro país, y me refiero netamente al plano minero. La presencia del señor Rómulo Mucho, que no es nuevo en el plano político, ya ha venido de muchas experiencias, puneño él, pero a ver, ¿cuál sería tu interpretación de colocar a Rómulo Mucho en la cartera de Energía y Minas, donde también es uno de los sectores que no ha tenido muy buena aceptación en el plano social en los últimos años? Me queda claro que no creo que haga nada contra la minería informal, por ejemplo, ¿no? O sea, y incluso pedir eso hoy es demasiado. Es decir, antes creo que era una pauta, una regla no escrita, era algo que se enfrentaba la minería informal, ¿no? Todos los sectores, creo que sin informalidad. Porque incluso algo que ya ni siquiera podemos hablar es el tema de diversificación productiva, ¿no? El que nuestros ojos de nuestra maquinaria productiva no solo esté enfocado en la minería, que no es nada malo, pero digamos no podemos ser dependientes de los precios de los commodities siempre, ¿no? Claro. Porque cuando las papas quemen, pues no, y cuando los precios sean bajos, no vamos a tener de dónde. Entonces, yo no creo que este ministro ni siquiera le haga frente a la minería informal. Y creo que a eso responde también, ¿no? Y este gobierno está dispuesto a hacer alianzas con todo tipo de estos sectores y ceder todo lo que tenga de ceder con tal de sobrevivir. Ahora, y creo que ese estilo de gobierno, ¿no? Que además es autoritario, informal y entregado incluso que linda con la criminalidad, creo que lo único que va a hacer es nos va a arrancar el futuro, ¿no? Ahora, la presencia de Rómulo Mucho en Energía y Minas es sinónimo de que va a haber inversión minera, de que la gente o los empresarios se van a animar a invertir en el Perú. ¿De eso se trata? ¿Para eso está puesto Rómulo Mucho, sabiendo que la participación y la actividad minera, cuando no tienen la aceptación de la población, tampoco está bien vista? Entonces, ¿qué rol jugaría en ese plano? Simplemente contentar a ciertos sectores, ¿no? Que es más o menos lo que pasó también en la línea, por ejemplo, de agricultura, ¿no? Que en lo que se esperaría que, por ejemplo, mejoren las condiciones, y lo único que hizo es ceder a devolverles ciertas exoneraciones arancelarias, ¿no? Con lo cual, en verdad, el Estado lo único que debería hacer es reafirmar su posición, en lugar de, digamos, a sí mismo empezarse a dar tajadas sobre lo que le corresponde, ¿no? Una de las cosas que ha pasado con el Ministerio de Ambiente es la llegada de Juan Carlos Castro, ex jefe de la Autoridad Nacional del Agua, que dependía del Ministerio de Agricultura con Jennifer Contreras. Esto fue una pelea con la ministra de Ambiente, Albina Ruiz, quien tímidamente, pero se opuso tímidamente el 15 de enero a la ley forestal aprobada por insistencia en el Congreso. Esto quiere decir que ganó, digamos, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, que estaba detrás de esta medida, y lo cual significa malas noticias para nuestra Amazonía y para lo que viene, que sería el futuro de nuestros hijos. ¿Qué se puede hacer en este tema? Lo que se puede hacer es seguir desde abajo, desde la sociedad civil, presionando, ¿no? Y también con el apoyo de la comunidad internacional, que también ha empezado a reaccionar sobre este tema de la ley forestal, ¿no? Que claramente favorece más bien a las economías informales, ¿no? Y también llamarle la atención a estas empresas, porque, por ejemplo, deberían pagar costos, es decir, la CONFIEP, que se le da tantos espacios y que tantos espacios amables tiene, pues deberíamos hacerles más costos, que paguen más costos de legitimidad, ¿no? Ojalá sea más impopular de lo que es la CONFIEP en ese sentido, ¿no? Porque nosotros esperaríamos más de nuestros empresarios, así como les exigimos liderazgos a los, bueno, no políticos que existen hoy en día. También los empresarios deberían dar el ejemplo con una visión a futuro que sea sostenible, ¿no? Y más bien piensen lo contrario, ¿no? Ellos también viven su día a día. Si pueden arrancar algo más por tener beneficios y mejoras económicas en el inmediato,
también apuestan a ello, y eso es muy grave, ¿no? Claro, sobre todo ambiente porque, vamos, estas normas últimas dadas desde el Congreso de la República, Eduardo, lo que ha motivado es que muchos países se sorprendan por las actitudes que está tomando el Perú en el plano político sobre estas normas que van en contra de la defensa y el cuidado del medio ambiente. Ya muchos especialistas, incluso agencias internacionales que ven este tema claman con mucho énfasis que se debe de cuidar el medio ambiente, reducir las actividades que generen la presencia del CO2, pero cosa contraria, incluso que nos lleven a tener mayor cantidad de árboles, pero todo lo contrario se desarrolla en nuestro país. ¿Qué rol va a jugar ahí Juan Castro Vargas si es que el Congreso de la República le está diciendo un momento, acá quien manda y quien tiene sartén por el mango es el Congreso? Claro, el Ejecutivo prácticamente es una mesa de partes, ¿no? Y como digo, lo que resta hacer es que la misma ciudadanía entienda más la importancia. No esperemos que vengan de afuera los consejos, las normas para decirnos, oye, cuida tu Amazonía, cuida tu ecosistema, porque además vamos a ser y somos uno de los países más vulnerables en el cambio climático, ¿no? Que incluso, como bien decía en Nativa hace unos días su asesor científico Ricardo Boll, ya ni siquiera se habla de cambio climático, ¿no? Se habla de emergencia climática, de ebullición climática. Este calor que vivimos no es una ola de calor, es el inicio de lo que está comenzando a afectarnos y va a seguir. Y en ese sentido, nuestros árboles son vitales. La Amazonía es vital no solo para el Perú, sino para el mundo, ¿no? Entonces, no esperemos a que la presión venga de afuera, sino que entendamos lo importante de cuidar nuestras áreas, ¿no? Justamente a nuestra soberanía, ¿no? Aquí tantos pseudo preocupados por la soberanía nacional y aquí no entran a tallar ni decir esta boca es mía, ¿no? Una de las cosas que son estas imágenes de este Consejo de Ministros en el cual se están sacando los ojos, tenemos una pelea directa del canciller Javier González Olechea con el primer ministro Alberto Tarola sobre quién iba a las exequias de Sebastián Piñera. Hemos tenido la pelea de Albina Ruiz contra la ministra de Agricultura Jennifer Contreras. Este choque que siempre tienen continuo la presidenta Dina Boluarte y Alberto Tarola por el hermano Nicanor Boluarte. Y allí están, digamos, frente a las cámaras. ¿Cómo se ve esta fiesta, digamos, donde la procesión se lleva por dentro, Eduardo? ¿Cómo se ve hacia afuera? Bueno, hacia afuera se ve como un país absolutamente débil, casi infantil, ¿no? Digamos, hay pullas internas que se van a seguir dando, sin lugar a dudas. Los puyazos, digamos, corren cuchillos por todo lado y va a seguir aumentando porque el Congreso va a tener que, en miras a las elecciones que tarde o temprano se van a dar, va a tener que irse separando el Ejecutivo. Y en ese sentido también le van a caer puyazos del Congreso más de los internos, ¿no? Y esta decisión que se viene dando va a ser más frecuente, estoy seguro, y lo vamos a ver mucho más, ¿no? Y en ese sentido, más que protestas y otro tipo de presiones, incluso internacionales, creo que la implosión la estamos viendo como que por temporadas, ¿no? Pero vamos a tener otra temporada de muchas más implosiones dentro del gobierno, eso estoy seguro. Y por el lado de la Fiscalía, digamos, ahorita están buscando confundir a toda la opinión pública con declaraciones a la Fiscalía Suprema, digamos, Delia Espinosa, y también que buscan, digamos, que nos olvidemos de la investigación de Marita Barreto, a todo el equipo que rodeaba a la ex fiscal Patricia Benavides. En este juego de confusiones, estamos viendo que están persiguiendo al periodismo independiente como el de IDL Reporteros y están como buscando voltear la tortilla y que el caso Valquiria ya no se vea a los que estaban siendo investigados, sino que ahora el periodismo como Gustavo Gorriti y su equipo sean ahora ellos culpables hasta de que tengamos cambio en radiación solar. ¿Por qué, digamos, está pasando esto en estos momentos, Eduardo? Por una situación clave, y que creo que la comentamos aquí contigo y con Nélida a fines del año pasado cuando me preguntaron ¿y qué viene el próximo año? Bueno, lo clave aquí es el juicio a Keiko Fujimori. Y también les dije que es probable que vayamos a ver arder al Perú si es necesario
y que Keiko iba a hacer todo lo necesario con tratar de librarse de su juicio, ¿no? Y lo que están buscando aquí es seguir deslegitimando al periodismo independiente y terminar con algo que parcialmente lograron, que felizmente se cayó con la caída de Benavides, que fue acabar con el equipo de fiscales especiales, ¿no? Del caso Lavallato y demás. Lograron suspender a Vela, ¿no? Pero lo que es clave y lo que busca estos sectores es también suspender el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no sea quien esté en la acusación, en el juicio que inicia ya en julio pronto contra Keiko Fujimori, ¿no? Eso es lo clave, ¿no? Y su sueño mayor es, bueno, que Patricia Benavides vuelva al poder, ¿no? Pero es una situación que claramente no se va a sostener. Y felizmente, uno, porque no tienen inteligencia, y dos, porque no tienen de dónde, ¿no? A tal punto que están reviviendo a todos los personajes prepandémicos que habíamos conocido en casos de corrupción, ¿no? Entonces yo creo que eso no se va a lograr, pero lo van a insistir y van a seguir, ¿no? Es decir, en el caso de IDL, por ejemplo, en solo 11 meses le armaron 9 campañas de desinformación clarísimas, ¿no? Hay un hito, ustedes pueden ir a IDL y hay información detallada sobre estas campañas, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Y todos vienen de un mismo punto, ¿no? Y digamos, los satélites que usan también son conocidos por todos, ¿no? Y son pocos los espacios que quedan abiertos como Nativa, ¿no? Digamos, en el que se hace buen periodismo, ¿no? Sí, bueno, y de esto la población es sumamente inteligente de poder discernir lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está intentando en materia de justicia. Este es el contexto que el Perú está conllevando a 2 meses de iniciarse este nuevo año. Sabemos que en política no hay puntada sin hilo, y lo dices bien al señalar que Keiko Fujimori va a hacer de todo para traerse abajo a los fiscales. Sin embargo, ¿cuál sería la posición, uno, de la sociedad civil organizada y cuál sería la posición de la población? Finalmente se ve el televisor, mueve la cabeza y me parece que hasta ahí queda. Bueno, pero digamos que a mí no me parece, no creo que cambie mucho esa situación, ojalá me equivoque, porque digamos, predecir cuándo se va a generar acción social es complicado, cuando hay movilizaciones y protestas. Creo que en eso Marc Coronel, que es profesor y colega en la Católica, pues ha sido muy claro. Pero mientras creo que no cambien, porque lo que intentan ahorita tener es control de la narrativa, pero sí. Es claro que no lo van a lograr, ¿no? Y más allá de la narrativa, lo concreto es, quieren que se logre suspender, por lo menos suspender pues a Domingo Pérez, ¿no? Pero creo que no lo van a lograr en ese sentido, ¿no? En eso sí tengo, mira, cierta esperanza, ¿no? Ahora, en un plano ideal, siempre insisto, ¿no? No podemos ser simples meros espectadores, ¿no? Lo ideal es que participemos cuando hayan protestas en defensa de la institucionalidad, ¿no? Pero es bien difícil. Normalmente la gente no marcha sino más por institucionalidad, así de plano, ¿no? Y Lima en particular, ¿no? Porque quiero decir, las protestas nunca han cesado, además, ¿no? Ni las manifestaciones, lo acabamos de ver en Huancayo, lo hemos visto en Puno, continúan distintas formas de protestas y expresiones, ¿no? ¿Qué necesitamos ver más que ocurra para que esta insatisfacción se traslade en la protesta? Pues aún estamos por verse, ¿no? Pero yo siempre digo, no esperemos a ver al fondo, ¿no? Porque ya estamos bien al fondo, la verdad, como para seguir esperando hundirnos más en esta situación, ¿no? Eduardo Salmón, politólogo, estuvo en Nativa Fondo y siempre tiene una bolita de cristal, porque sí es verdad, ahora que lo decías, el año pasado nos dijiste que este juicio iba a mover el año político. Todavía no inicia el Parlamento, en marzo también, entonces vamos, vienen temporadas fuertes, creo yo. Muy bien, vamos a estar al pendiente. Gracias, Eduardo, muy gentil. Muchísimas con gracias. nosotros aquí en Nativa.